Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo a todos ustedes esta noche de martes 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. Así que muchas felicidades, mi estimado Ricardo del Muro, y lo que le toca a la maestra Mariaqueta Muchas gracias. Curelo. Gracias, y pues ustedes también que de alguna manera están participando en el ejercicio periodístico, ¿no? Aprendiendo. Bueno, aquí Juan Carlos ya es un profesional, desde que era muy joven escribió en El Cuarto Poder, en El Observador de la Frontera Sur, con Candelaria, te recuerdo tus artículos. Hasta que me desvíe del camino del bien. Bien, si les parece entonces, habíamos visto en las últimas 24 horas aproximadamente un tema que tiene que ver con la educación a partir de grupos de normalistas, supuestos normalistas, grupos de estudiantes que demandan diversos planteamientos ante las autoridades educativas estatales, pero que esto se ha venido dando casi de manera cotidiana y que tiene que ver con una práctica política que se ha vivido dentro del magisterio, cuando menos de manera mayormente intensiva, en los dos últimos sexenios, particularmente en el pasado, por medio del cual se generó un movimiento magisterial llamado democrático y popular, y que a la altura de este gobierno pues han señalado que tienen un sinfín de circunstancias, de problemas, deudas, demandas de plazas automáticas, a partir de la pandemia, que las demandas son reiterativamente que debe de ser presencial, en fin, y se generan una serie de caos que terminan siendo un vandalismo y que la sociedad, por supuesto, reprueba, lo reprueban diferentes instancias, y una de ellas fue que hace aproximadamente 24 horas, a esta hora estaban retirando las cenizas, los escombros prácticamente de un conejo bus que circula ya casi de manera tradicional aquí en Tuxtla Gutiérrez, frente a Palacio de Gobierno, el cual fue vandalizado, incinerado, y que esto sin duda es un tema que había que tocar de manera obligada. De suerte que si me lo permitieran, estamos aquí entonces, tenemos aquí a la maestra María Enriqueta Burelo, muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Ricardo del Muro, buenas noches. Muy buenas noches. Estimado Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, amigo, bienvenido. Entonces, si les parece, quisiera yo contextualizar un poco el antecedente de este movimiento magisterial, si me lo permitieran, y volvemos rápido a los puntos de vista y opiniones que cada uno de ustedes tenga. ¿Les parece? Me parece bien. Miren, en términos de recorrido, hace aproximadamente 40 años, aquí en Chiapas surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que se basó desde entonces en una política de coyunturas que le ha permitido sobrevivir y en el último sexenio a fortalecer un movimiento, insisto, que ellos le han llamado democrático y popular. Lo han hecho a partir de un método que tiene que ver con la movilización, negociación y movilización, y parten ellos de un fundamentalismo ideológico y se apoderaron del concepto de la democracia y fueron dueños de la posverdad, y que con estas herramientas han logrado tomar el control del magisterio en el estado de Chiapas. Han tenido ellos una ofensiva permanente contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y contra el Estado mexicano, dos referentes con los cuales ellos enarbolan sus banderas de lucha. A partir de aquí, los gobiernos estatales y los gobiernos federales en su turno, en su tiempo, la han tolerado, la han perseguido, la han fortalecido y sin duda han negociado con ella. Actualmente, desde el gobierno pasado, mayormente en el gobierno pasado, su lucha siempre fue contra la reforma educativa y mantuvieron una interlocución, una mesa de gobernación. Hoy esa interlocución la mantienen directamente con el jefe del Ejecutivo, acompañada con la Secretaría de Gobernación, la propia Secretaría de Educación Pública y por supuesto con el gobierno estatal.
En el sexenio pasado, este movimiento magisterial obtuvieron recursos económicos y políticos, tuvieron una expansión en términos de cantidad de su organización política en el país y tuvieron un cogobierno a partir del sistema educativo, mayormente en los estados de Oaxaca y Chiapas. En el caso de Chiapas, obtuvieron y se les dio el control absoluto de la sección 7 y lo sostuvieron ese movimiento a partir de una serie de fuentes de financiamiento que tienen que ver con caja de ahorro, con FABES, con empresas privadas, con los recursos que le da el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, con los recursos que recibieron del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, particularmente con Luis Miranda, y los recursos que obtuvieron con el gobierno del estado. Sus rutas han sido estratégicas a partir de sus demandas pedagógicas, legislativas, la ruta jurídica, la ruta internacional que tiene que ver con lo laboral sindical y la articulación de fuerzas. En el gobierno pasado, con el gobierno de Manuel Velasco, suscribieron ellos una serie de documentos, de minutas, y que en uno de los planteamientos que ellos hicieron en el punto número 2 de una minuta de acuerdo de fecha 20 de noviembre del 2013, ellos hicieron un planteamiento y es fundamental, perdóneme que sea reiterativo. El planteamiento de este movimiento fue que no se ejerciera por parte del gobierno del estado acción represiva, laboral, jurídica, administrativa ni económica en contra de maestros, estudiantes, padres de familia y ciudadanos que participaban en ese entonces en la jornada de lucha. Y la respuesta fue, y esto es muy importante, la respuesta del gobierno del estado fue que no se va a ejercer ninguna acción represiva de índole laboral, jurídica, administrativa, académica ni económica en contra de los trabajadores de la educación de las secciones 7 y 40. Lo pedía las 7 y se los otorgó para las secciones 7 y 40. Para estudiantes del nivel medio superior y superior que tenían que ver con los CEBETIS, CEBETAS, CETIS, COBASH, CONALEP, preparatorias, la UNICACH, la UNACH, UPN, normales, escuelas de enfermería, los PESI y padres de familia y ciudadanos. De suerte que a partir de este documento, ellos le llamaron a su movimiento magisterial y popular y empezaron a tener una fuerza relevante que permitió tomar de rehén la cuestión educativa en Chiapas a las autoridades y el filtro de quienes debían de ser los funcionarios tenía que pasar por la parte sindical. Aunado a ello, se les dieron facultades que eran absolutamente de la autoridad educativa. Empezaron a ceder o a expedir órdenes de comisión, cambios de centro de trabajo, empezaron a otorgar nombramientos de base cuando lo tenía que hacer la autoridad. En ese contexto, entonces, estamos ante un escenario en el que el Estado y los chiapanecos somos rehenes de futuros maestros, futuros trabajadores o futuros estudiantes que van a ingresar, porque con este documento ellos tienen y se les dio, por cierto, este documento, como nunca, como ninguna minuta, la firma el propio gobernador del estado. Siempre la han firmado en su lugar los secretarios generales de gobierno. En esta minuta, insisto, de fecha 20 de noviembre del 2013, la firma el propio gobernador Manuel Velasco Coello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Somos rehenes en términos de una movilización que cada vez se nota y es más violenta, con discursos que van anteriormente contra el imperialismo yanqui, contra el Estado burgués, pero que hoy nos toman como rehén. Y que no ha podido soportar, retener, contener una fuerza que le heredaron en unas condiciones en las que estamos. Luego, entonces, hoy tenemos una pandemia en la que se vio interrumpido el ciclo escolar pasado
y en la que hoy las madres y padres de familia no encuentran el cómo encontrar el equilibrio, válgase, el equilibrio con sus hijos para que puedan proveerse de los conocimientos que dejaron de obtener en el ciclo escolar y cómo hoy pueden ellos retroalimentar para prepararse ya al ritmo que llevan los señalamientos de la Autoridad Sanitaria Federal para llegar a un semáforo verde en el que sin duda vamos a tener que estar de manera presencial las maestras y los maestros frente al aula, pero que hoy hay una crisis en los hogares en las que el uso de la tecnología que tiene que ver los teléfonos o las tablets o las computadoras se les presenta con un grado de mayor dificultad. En ese contexto, entonces, esto es lo que ha estado pasando. Van 4 microbuses, perdón, 4 conejobús incinerados, vandalizados, y no hay quien los detenga porque además se embosan, se cubren el rostro, y hoy observábamos en las imágenes que usan una tecnología en términos de comunicación y hay mayor articulación. Anteriormente eran los cohetones y hoy usan una tecnología avanzada para efectos de perpetrar una libertad que se tiene para manifestarse, pero que hoy se ve groseramente afectada, engrandecida y fortalecida, seguramente por manos y apoyos externos a la propia condición que puedan tener los demandantes en términos de estudiantes o de maestros. En ese contexto, ahí lo dejo para que pudiéramos hacer el referente que ustedes nos digan. Empiezo contigo, Juan Carlos. Me hubiera gustado escuchar primero la opinión, si no tienen inconveniente, pero ya tengo unos apuntes. Primero hay que precisar que los intereses de estas facciones, porque ya no solo es un magisterio, son diferentes corrientes al interior del magisterio, tienen que ver con derechos laborales, única y exclusivamente. No con el tema educativo, no parece no estar en la agenda el tema de la educación de las nuevas generaciones. Eso es válido, para eso se hacen los sindicatos, pero no es válido que se hable. Hace algunos años se habló de que los países desarrollados destinaban el 8% de su Producto Interno Bruto a la educación, y en México en los últimos años las prestaciones de los maestros han ido creciendo, al grado de que hoy, por ejemplo, lo ves en una manifestación, todos llevan con carro, todos tienen derechos a créditos de vivienda. Yo conozco maestros, amigos, que tienen hasta 2 o hasta 3 casas, que cambian de vehículos pequeños, sí, los más económicos si se quiere, y no siempre, hasta de cada 2 o 3 años. Y no solo eso, el otro gran tema de este vínculo entre los intereses políticos del grupo gobernante en turno, sea PAN, sea PRI y ahora Morena, y una parte del magisterio como aliado, al que no quieren enfrentar, al que no quieren aplicar la ley. A mí me parece un retroceso. La famosa ley educativa, los maestros estaban en contra porque ponía en riesgo sus derechos laborales, pero nunca fue un debate para ellos el tema educativo. Mientras estamos viendo otros países en el mundo que están implementando, Japón, Corea y muchos otros modelos educativos donde los maestros son los primeros obligados a capacitarse permanentemente, y ellos rechazaron que la capacitación pusiera en riesgo su estancia laboral. Se ha creado un círculo perverso entre políticos, maestros, que hace que no solamente la educación normalista sea gratuita, sino que además se les garantiza una plaza al salir sin importar sin importar el nivel de los maestros. Entonces lo que está de por medio pues es el futuro de la niñez mexicana. Yo he dicho la cifra que he calculado en función del presupuesto de unos 33 mil millones de pesos de los 98 mil del presupuesto de egresos, que ya sea no solamente a nivel primaria, secundaria, en escuelas públicas, sino también en todos los niveles, hasta la UNACH, hasta la UNICACH, que se redondean aproximadamente entre burocracia y maestros efectivos alrededor de 33 mil millones de pesos. 1 de cada 3 pesos de en los exámenes de Coneval, resulta que somos el último lugar en las evaluaciones. Esto se debe precisamente a este contubernio. Y otra cosa, los maestros se han dedicado, con todo respeto, hay muchos casos que conocemos,
a la política de tiempo completo, les dolió. No siquiera tenía un padrón. Cuando empezó Chaufet con la reforma educativa, ni siquiera se sabía cuántos maestros había en México. Y lo que tenemos son, la última cifra con la que me quedé, 190,000 maestros en el país están comisionados al sindicato como parte de las negociaciones que irresponsablemente ha hecho la parte gubernamental, que no dan clases. Yo tengo amigos maestros que nunca han dado una clase, nunca se han parado en un aula porque se dedican de tiempo completo a hacer política. Gracias, Juan Carlos. Maestra Queta, buenas noches. No la escuchamos. Es interesante analizar por qué en especial Guerrero, Chiapas, Oaxaca, es donde el movimiento magisterial ha tenido tanto poder, ¿no? Y estos estados han sido rehenes en ocasiones de los movimientos magisteriales, porque precisamente estos estados siempre se han caracterizado porque peleamos los primeros lugares en bajos índices de todo, ¿no? Bajos índices de calidad educativa, índices de pobreza terribles, donde se localizan los municipios definidos a nivel nacional por la ONU y otras instituciones como los municipios que se encuentran en estado más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, un tiempo Santiago del Pinar fue uno de los municipios a nivel internacional más vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que hace que en Chiapas esto sea caldo de cultivo de un movimiento del magisterio, ¿verdad? Que en un momento dado pretendió democratizar las formas al interior del magisterio, los nombramientos, cómo hacer los planes de estudio, pero que desafortunadamente con el tiempo perdió ese espíritu democratizador, ese espíritu de lucha, ese espíritu de transformación, y hizo de la sociedad entera su rehén. Aquí en Chiapas hemos visto a lo largo de las últimas décadas estos grandes movimientos magisteriales que han durado 3, 4, 5 meses y que han dejado a la niñez en el abandono, ¿no? Y muchas veces también los padres de familia se unen, porque a mí me ha tocado preguntarles a los padres de familia, ¿y por qué ustedes participan? Porque también el padre de familia muchas veces tiene un hermano maestro, está en condiciones de pobreza, se siente identificado con este movimiento contra el gobierno, y por eso muchos padres de familia también ven en lugar de ver con desagrado este tipo de movimientos que dejan a sus hijos fuera del aula, se unen a estos movimientos, ¿no? Porque pertenecen a una clase social que se siente vulnerada y se identifican con ellos. Por otra parte, tenemos carreras que se han abierto en universidades como pedagogía en LUNACH, por decir algo, ¿no? Que pedagogía tiene otro objetivo, tiene otra razón de ser a lo que es un maestro, a lo que es la normal superior, ¿no? Pedagogía debería ser, los pedagogos deberían ser quienes analicen los programas educativos, quienes los diseñen, quienes los evalúen, y sin embargo hay la falsa idea que el pedagogo debe tener también una base como el maestro normalista. Ya ahí vemos estas luchas de pedagogía de LUNACH tratando cada año de que les den una base y hacen sus movimientos. Por otra parte, tenemos una universidad que a mí me da muchísima tristeza, como la UNICH, que por estas luchas fratricidas entre grupos al interior de la UNICH han estado a punto de cerrar la UNICH, cuando la UNICH es la última esperanza para muchos estudiantes indígenas que ven en ella como su posibilidad de salir adelante del subdesarrollo en el cual viven, ¿no? Pero han habido una serie de rectores. Yo creo que el único momento en que tuvo cierta estabilidad la UNICH
fue al inicio cuando estuvo Andrés Fábregas de rector, un antropólogo, ¿verdad? Posteriormente todavía con Javier Álvarez Ramos, pero desde entonces está viviendo una inestabilidad terrible y además de situaciones de venganza contra las voces disidentes, y tenemos también a grupos que se supone defienden los derechos humanos, que encabezan a los jóvenes para decidir. Hubo un movimiento de estudiantes de medicina de la UNICH que no pasaron el examen. Y entonces ellos señalaban que habían violentado sus derechos cuando se les demostró que no habían cumplido con los requisitos para ingresar a la carrera de medicina en la UNICH. Pero sin embargo, todos estos estudiantes, como lo que está pasando ahorita con los que quemaron los camiones, ¿no? Que son jóvenes que solicitan su ingreso a la Politécnica, que son manejados por otros intereses, ¿no? Tal vez ahí lo que convendría, por ejemplo, en UNICH es abrir un propedéutico para estos jóvenes que, si bien no pasaron tal vez con un propedéutico y con una serie de nivelaciones, podrían ingresar pasado un tiempo a través de presentar nuevamente un examen, ¿verdad? Pero sin embargo, no hay la posibilidad de innovar, de crear soluciones estratégicas e innovadoras para impedir que estas situaciones sucedan, de acuerdo, sucedan cada año, ¿no? Gracias, maestra Queta. Estimado Ricardo, sin duda, a mí me parece que las demandas de plazas, las demandas de ingresar a la normal, las demandas de los estudiantes por una u otra razón, me parece que pueden ser causas justas, causas que se entienden. Sin embargo, creo que el método, la manera en que lo llevan a cabo, que terminan vandalizando, que terminan generando un caos, un terror y, por supuesto, la confrontación directa con el Estado, creo que ahí pudiera estar la falla de estos grupos, Ricardo. Círculo vicioso, porque, y bueno, tú lo debes de saber más de cerca, porque, bueno, has estado muy ligado a la historia del movimiento magisterial, pero se ha dado un proceso gradual primero de generación de los maestros en los 20, que ya lo hemos hablado, cuando los maestros fueron los principales difusores de las doctrinas revolucionarias, y después, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Estado los cooptó y los corrompió. ¿Cómo ha corrompido? O sea, no lo estoy diciendo en tono peyorativo, ¿no? Cómo ha corrompido, como el PRI corrompió todo lo que tocó prácticamente, ¿no? Y como tú bien señalas, en un momento determinado la coordinadora surge como un movimiento para democratizar un sindicato que, bien sabemos, los tiempos de Juan Gitud, los tiempos de muchos líderes magisteriales que eran verdaderas mafias, y bueno, pues hasta la fecha no se puede quitar. Pero también empezaron a darse cuenta de que manejando un discurso presuntamente izquierdista, que más que nada es un discurso totalmente antisociedad, es un discurso prácticamente anarquista, manejando ciertas consignas de izquierda, empezaron a darse cuenta de que estaban enfrentándose a un Estado que estaba bastante débil, como era ya los últimos años del PRI y después del PAN, por supuesto, y entonces el Estado optó por lo más sencillo, ¿no? Por un lado tenía un movimiento magisterial que le era conveniente, dividido, y por el otro lado también no tenía las fuerzas suficientes ni la autoridad moral para ponerse a dialogar y a negociar con los maestros. La cosa es que es un círculo vicioso, porque en ese movimiento no hay diálogo, es imposible que haya diálogo. Y si el Estado en un momento determinado asume las posiciones de aplicar la ley, o sea, es lógico que inmediatamente va a quedar señalado como un Estado represor. Y hay muchos grupos ligados a estos grupos pseudomagisteriales que lo que precisamente están pensando, no solamente ahorita con el gobierno de López Obrador, sino en anteriores ocasiones,
tener el pretexto para desestabilizar y tener el pretexto para poner al Estado contra la pared. Es un problema difícil y yo creo que tarde o temprano este movimiento magisterial se ha ido desgastando, ha perdido base social. Creo yo incluso que si en un momento determinado el Estado toma una acción de autoridad fuerte, no creo que el Estado quede como un Estado represor. Pero claro, se necesita una coyuntura especial. En este momento, si el gobierno, por ejemplo el de aquí de Rutilio, o el gobierno federal tomara una acción de imponer el orden a estos movimientos de agitadores, inmediatamente estoy súper seguro de que lo señalarían como gobiernos represivos y que están faltando a su objetivo de respetar la libertad de expresión. Pero tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, el gobierno va a tener que dar una acción semejante a la que se tomó con el sindicato petrolero, porque son grupos que obstaculizan el desarrollo no solamente de un grupo político, sino del país. Y ya ahorita el movimiento magisterial, sobre todo la coordinadora, ya no responde a las necesidades de nuestro país, sino que al contrario es un obstáculo que si no lo removemos, pues México va a seguir retrasado en la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Gracias, Ricardo. Estimado Juan Carlos, yo quiero poner en perspectiva dos cosas. La primera, la coordinadora como tal, porque es la que de una u otra manera orienta lo que tiene que ver con los grupos de presión o con las acciones de presión al propio Estado mexicano. Pero la coordinadora en particular, hoy por hoy mantiene una mesa nacional de diálogo, que así le han llamado por costumbre, porque les da identidad, con el titular del Poder Ejecutivo Federal, llámese el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por otro lado, hay, por ejemplo, muchachos jóvenes que quieren ingresar a universidades, a escuelas normales, y resulta que quedaron fuera por la selección que se da a partir de un examen que se les hace y únicamente resultaron aceptados un número determinado. Evidentemente, la familia muchacho tiene que buscar la manera y hoy por hoy están yendo al Palacio de Gobierno, están yendo a la Secretaría de Educación en busca de oportunidades para estudiar. El presidente había dicho que ningún estudiante se iba a quedar fuera, pero a donde me quiero detener es que esos muchachos hoy por hoy están siendo coordinados precisamente con la famosa CENECH, que tiene que ver con una coordinadora de estudiantes normalistas del estado de Chiapas y que liderea uno de los dirigentes del magisterio en el nivel de educación indígena, y ya son presas esos grupos, esos muchachos que están buscando una oportunidad, ahora son presas de un grupo en la búsqueda de encontrar un espacio para estudiar. ¿Qué ruta sigue, Juan Carlos? ¿Qué tiene que pasar en este estado? No te escucho, Juan Carlos. Lo que yo veo es que somos un estado incapaz de generar alternativas de empleos bien remunerados. Somos un estado donde conseguir una plaza se vuelve una situación comparada con el resto de los empleos que se generan, pues de privilegio por las prestaciones, por los préstamos, por la jubilación a joven, más o menos una relativa joven edad en la que otros no tienen esas prestaciones. No hay una planeación. Creo que tuvo problemas, ¿no? Sí, sí. A la demanda de ciertas capacidades. A ver, Juan Carlos. Se oye. Ahí me escuchan. Ahí, acércate un poco más. No hay una relación en función de las necesidades del desarrollo social. Es decir, la gente ve como una alternativa de empleo y por eso se vuelve un asunto de vida o muerte luchar por una plaza, porque no hay otras alternativas de empleo. O para ingresar a las normales. Es asegurar un empleo, asegurar una jubilación, asegurar prestaciones, y por eso es una guerra a muerte, porque somos un estado dependiente de la federación, donde dependen hasta los empresarios, que son sus proveedores. Prácticamente todo gira en torno a que el gobierno del estado tenga dinero. Y entonces, pues ya se ha vuelto una mina de oro en ese sentido,
para algunos que cada sexenio vienen y nos atracan y se van de la clase política, y por otro se ha convertido en no darles opciones a los jóvenes. Son muy pocos los casos de carreras vinculadas a las necesidades del desarrollo social. Es decir, no hay un estudio donde se le diga a los jóvenes, mira, no estudies esto, estudia esta otra cosa, porque si estudias esta otra cosa, vas a tener oportunidad de empleo. Pero no les interesa, lo que les interesa es amarrar pues, prácticamente una plaza. Y todos los países desarrollados lo que han hecho es vincular la educación a las necesidades del desarrollo social. Y luego el presidente López Obrador, que recibió de todo en su movimiento con tal de ganar, en esta ocasión le vendió su alma al diablo, y no me refiero al magisterio, a panistas, a priistas, a los que fuera, a Peña Nieto incluido. Con tal de ganar, pues les ofreció algo para él muy sencillo, echar abajo una reforma educativa que ponía en riesgo sus condiciones laborales sin importar. Nunca se habló, cuando echaron abajo, el tema de la educación de los niños. Lo que estamos haciendo es condenar, secuestrar el presupuesto de Chiapas, que se va en muy buena parte para ahí, y condenar el futuro de Chiapas, porque estamos generando jóvenes con carreras o con capacidades que luego no encuentran empleo ni aquí y terminan migrando, como está sucediendo a toda la Riviera Maya, a trabajar de empleados, a los Estados Unidos, donde hay más de 300,000 chiapanecos, y a otros estados de la República. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo debo decir que aún así en Chiapas hay maestras y maestros verdaderamente comprometidos, que están dando todo lo que tienen, sobre todo en estas condiciones tan difíciles que tienen que ver con la tecnología, con la educación a través de la televisión, y mi respeto para esas maestras y maestros. Lamentablemente, estos hechos, y que lo hacen finalmente no porque los muchachos o los jóvenes maestros tengan ese espíritu de la confrontación, sino porque son guiados por una élite política sindical que lamentablemente terminan estigmatizando a un sector que debería ser sumamente revalorado. Maestra Queta, sobre eso, ¿qué opina? Sí, mire, esta parte es terrible, ¿no? Yo, en lo particular, admiro a muchos maestros que me educaron, que creo que gracias a ellos tengo un compromiso social. No, yo soy producto de dos formas de educación, de la privada y la pública, y de ambos sistemas, ¿verdad? Tengo un recuerdo inolvidable. Yo podría citar a la maestra Eloísa Marín Barreiro. Ella no es chapaneca, pero vivió todo el tiempo aquí. Fue esposa del maestro Alberto Marín Barreiro, que fue de los fundadores del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Ella fue una maestra maravillosa que en esa época creó el voluntariado de la Cruz Roja y fue pionera en muchas cuestiones, y me tocó primero estudiar en su kinder, en un kinder particular que tenía en el Retiro, y posteriormente fue mi maestra de biología en secundaria, ¿verdad? A los maestros, por ejemplo, del Barco, Luis del Barco, y su hermana, que fueron mis maestros de español y de geografía en la secundaria también, y la otra maestra Lupita, que fue directora de la Matías de Córdoba. Creo que hay una serie de maestros, está la maestra María Carvajal de Medrano, que una primaria del Terán lleva su nombre. A mí me tocó convivir con ella porque teníamos chavos de servicio social de Lunache en esa primaria. Entonces creo que hay maestros que han sembrado en la niñez y en la juventud un espíritu de compromiso. Por eso es tan triste, ¿no? Es tan desafortunado que grupos que se sienten con el poder de manejar el magisterio no continúen con ese espíritu, con ese apostolado. Se nos está acabando el tiempo, maestra Queta. Muy rápido, estimado Ricardo, tu mejor maestro en la primaria, Ricardo. No, pues sí, uno recuerda buenos maestros, por supuesto, de la primaria, de la secundaria, pero aquí creo que lo importante es señalar de que el Estado tiene que aplicar la ley, y lo va a tener que aplicar la ley con los líderes. Con los líderes. Acaba el tiempo. El Estado tiene que hacer una acción semejante a lo que se hizo con el sindicato petrolero de la Quina. Gracias. Es la única forma.
Gracias Ricardo. Juan Carlos, tu mejor maestro. Un saludo a mi maestro Chema, José María Morales. Chemita, sí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Vamos a leer sus comentarios y vamos a ir dando respuesta. Nos vemos mañana en otro programa de Contextos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Ricardo. Gracias, maestra Mariaqueta. Que Dios lo bendiga, que descansen y buenas noches en casa. Se nos acaba el tiempo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.